Damos la bienvenida al señor Clever Calle, él es miembro del colectivo IAS Unidos. Razones de preocupación se generan en Ecuador tras el evento Ecuador Open for Business, en el cual, entre otras cosas, se ha dado luz verde a la minería a gran escala con una serie de medidas e intenciones que ha anunciado el gobierno nacional. Quisiéramos conocer su punto de vista, señor Calle, empezando por el tema del catastro minero que según declaraciones del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, se abrirá nuevamente a partir de enero del 2022. Las medidas que ha estado tomando Guillermo Lasso con respecto al extractivismo minero, entre otras, esta gran conferencia de inversionistas a nivel internacional, estos últimos días es justamente ir en contra de lo que en este momento deberíamos realizar como humanidad. O sea, es acelerar el cambio climático, generar más extinción de la biodiversidad y de especies, generar más contaminación del agua. O sea, todos los grandes problemas ambientales a nivel, a nivel global que estamos viviendo justamente tienen como causa este modelo económico. Y a eso habría que añadir también la emergencia de enfermedades infecciosas. La COVID-19 también está relacionada, según las investigaciones que se han realizado, con la extensión de la frontera agropecuaria y con el modelo de cría intensiva en China. Entonces, después de este episodio tan dramático para la humanidad como es la pandemia de la COVID-19, lamentablemente tenemos que gobiernos y sectores económicos muy poderosos insisten en el mismo modelo que nos está conduciendo a un verdadero cataclismo social y ecológico, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Refrésquenos, por favor, si usted recuerda, ¿qué le llevó al gobierno de Lenin Moreno a cerrar el catastro minero en enero del 2018? En, en esos años, bueno, en realidad es una historia ya de bastantes años atrás, ¿no? Se multiplicaron los conflictos socioambientales. Hasta, qué sé yo, 15 años atrás, los conflictos socioambientales estaban más localizados en la parte sur del Ecuador y con alguna excepción en la provincia de Imbabura, ¿no? Pero, claro, el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en provincias como Bolívar, Cotopaxi, la propia provincia del Pichincha, Napo, etcétera, ¿no? Multiplicaron los conflictos socioambientales a nivel nacional, ¿no? Y se generó una fuerte presión por parte de las organizaciones sociales para que el catastro minero se siga, es decir, para que ya no se sigan otorgando nuevas concesiones mineras como se lo ha venido haciendo por mucho tiempo, ¿no? Sin la consulta previa, libre e informada, en el caso de poblaciones indígenas, sin la consulta ambiental, en el caso del resto de la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, fue el resultado de una fuerte presión sobre los gobiernos y la multiplicación de conflictos. La decisión de comunidades campesinas, indígenas, organizaciones ecologistas de defender sus territorios, el sustrato mismo de sus vidas y de sus economías, incluso poniendo el cuerpo. El catastro minero no es más que un mapa, pues, por supuesto, sustentado en información y en compromisos, basados sobre todo en concesiones del Estado ecuatoriano de las zonas con potencial minero en el país, que han sido a su vez entregadas a interesados, ya sea personas naturales o empresas que han denunciado estas minas. Para tener una idea, hablemos de lo cercano, del Cantón Cuenca. ¿Cuántas hectáreas fueron concesionadas en el Cantón Cuenca?
Bueno, en el momento más candente de este conflicto, teníamos más de 70.000 hectáreas concesionadas en el Cantón Cuenca. Esto prácticamente representaba una cuarta parte del territorio del cantón, ¿no? Me parece que esa realidad la vivimos por ahí en el año 2017, ¿no? Y gracias a la propia movilización ciudadana, al trabajo de concientización que múltiples colectivos hemos venido realizando y la incidencia sobre instancias de decisión, se alcanzó que algunas de esas concesiones se archivaran. Al momento actual, el, el territorio del cantón Cuenca concesionado para actividades mineras suma aproximadamente 45.000 hectáreas, lo cual representa aproximadamente un 17% del territorio de Cuenca. Lo que hay que subrayar y realzar en este dato es que esas 45.000 hectáreas están localizadas en páramos y en bosques de montaña. Es ¿Se hizo decir, alguna excepción en estas asignaciones o concesiones que se dieron de territorios del Cantón Cuenca a la cinturón verde? Parte está en Cuenca, parte estará en la periferia de Cuenca, pero hay ciertos sitios emblemáticos para mencionar dos, el bosque de Mazán o la Cuenca del Machángara, de donde viene el 50% del agua potable que se consume en Cuenca. efectivamente, ¿no? Llegaron al sinsentido desde el gobierno central de hacer concesiones en una zona tan pero tan emblemática para Cuenca y para todo su sentimiento ecologista como es el bosque de Mazán, ¿cierto? Ahí mismo se entregaron concesiones y en otras cuencas hidrográficas, como por ejemplo la cuenca del río Machángara. Eh, y gracias a la presión, efectivamente, algunas de esas concesiones fueron archivadas. Digo algunas, no todas. Aún hay concesiones en la cuenca del río Tomebamba y en la franja alta de la cuenca del río Machángara, al igual que en las cuencas de los otros ríos emblemáticos de Cuenca. Vamos a hablar de Entonces, Quimsacocha un poco más adelante y la amenaza que esta contiene, pero vayamos primero en un plano más general, la consulta de Cuenca, la deriva que esto tiene, el seguimiento que tiene que hacerse por parte de la Corte Constitucional y varios organismos que fueron encargados del mismo. Se ha realizado ya un informe de las coordenadas de las zonas de recarga hídrica, que es un paso trascendental para poder en forma efectiva aplicar la consulta del Cantón Cuenca y este informe, entendemos, se encuentra aún detenido, congelado, en una especie de limbo en manos del ministro del Ambiente, Gustavo Manríquez. ¿Qué es lo que conoce al respecto? efectivamente, ¿no? El informe fue ya preparado, eh, tiene el fundamento técnico, ha sido presentado al ministro del Ambiente, pero el ministro del Ambiente tiene que presentar esos resultados en la Corte Constitucional y eso aún no se ha hecho. Yo creo que algo que es importantísimo realzar con respecto a este tema, con respecto a la delimitación realizada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es que básicamente refrenda la delimitación de las zonas de recarga hídrica hechas previamente por nuestra empresa municipal de agua potable, Etapa. Entonces, tiene fundamento técnico, tenía fundamento técnico científico, como lo dijimos en su momento, ¿cierto? Y lo que también nos evidencia este refrendamiento por parte del ministerio es que los sectores promineros estaban equivocados y creo que justamente eso nos debe llevar también a pensar en el hecho de que la tergiversación y la campaña engañosa realizada por los sectores mineros, por los sectores promineros, no están basadas en ningún fundamento técnico y científico, sino solamente motivadas por intereses particulares que afectan claramente
el bien común, en este caso de Cuenca, que es la provisión de agua potable y la provisión de agua de riego para toda su población. Entonces, está ahí entrampado, si cabe el término, en el despacho del ministro del Ambiente, y eso pues nos llena de preocupación porque ya hemos visto en muchas ocasiones anteriores que este tipo de informes técnicos son manipulados por espurios intereses políticos y económicos para sacar adelante, por ejemplo, este tipo de proyectos mineros como el que está en Quimsacocha. Y se Entonces, habla paralelamente de una serie de medidas, de una ventanilla única y una serie de facilidades que quiere dar el gobierno, que lo está implementando en estos días para facilitar y agilitar el trámite de las mineras. sí, yo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión profunda como electores, ¿no? Porque vemos que el gobierno de Guillermo Lasso está haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió en su campaña electoral. Exactamente lo contrario. No quiero extenderme en eso, pero uno de los temas más importantes en relación con el Cantón Cuenca era justamente el respeto a los resultados de la consulta popular. Pero lo que hemos visto, perdón, es que el gobierno de Guillermo Lasso firmó el decreto 151 para facilitar todas las operaciones mineras y últimamente ¿no? ha convocado a grandes inversionistas extranjeros para seguir otorgando en concesiones nuestro territorio. Entonces, a ver, creo que tenemos aquí algo importantísimo que hacer como lectores, porque si nosotros, bueno, en mi caso no, pero si es que el electorado de Cuenca le otorgó el voto a Guillermo Lasso en función de sus compromisos con respecto a la defensa del agua y ahora está haciendo todo lo contrario, debería haber una reacción de la ciudad, una reacción colectiva para frenar esos intentos y para interpelar este tipo de hacer política al que nos quieren acostumbrar, ¿no? Al que están acostumbrados muchos actores políticos como ahora Guillermo Lasso. ¿Qué mensaje les llega a ustedes como activistas, como defensores de la naturaleza, señor Calle? A nosotros como simples ciudadanos, ¿qué mensaje debería llegarnos cuando en Ecuador Open for Business se hace énfasis, dicho por el propio presidente de la República, en la seguridad jurídica? ¿Seguridad jurídica para quién? Para los inversores. En la agilidad, trámites ejecutivos, ventanillas únicas, facilitación de los procesos y advertencias de que no se permitirán interferencias en contra de las empresas concesionadas. Eh, para nosotros realmente es causa de una desesperación, inclusive diría yo, porque la resistencia a la minería en Cuenca y en el Azuay tiene más de 20 años, ¿no? Se han utilizado todos los canales institucionales, ¿no? Se han utilizado todas las formas de protesta, de concientización, ¿no? Y a pesar de que está clarísima la voluntad de Cuenca, de que además está refrendada constitucionalmente con la consulta popular, a pesar de eso, el gobierno y las compañías mineras que se arrogan el título de minería responsable siguen adelante con sus pretensiones. Entonces, es una situación desesperante, porque además de eso, pues a causa de la misma pandemia, ¿no? La movilización social, la articulación social en Cuenca y en otras regiones del país se ha visto mermada. Y sin movilización social es difícil que se pueda defender la consulta popular. Así que, ¿no? Este es un llamado, ¿no? A la sociedad civil en general, a las autoridades locales, del tipo que sean, y a otras instituciones pues, de influencia en nuestro medio, como la Iglesia Católica, para que
reaccionen frente a este intento de sacrificarnos como ciudad, llevando adelante los proyectos mineros. Eh, Desde los colectivos ecologistas, desde los colectivos indígenas, desde los colectivos campesinos, no vamos a permitir, no vamos a permitir que se realicen actividades mineras en nuestros páramos. Y si es necesario, pondremos el cuerpo para impedirlo, porque sabemos perfectamente bien que nos estamos jugando la vida. Entonces, digamos para resumir, es terriblemente decepcionante que a pesar de la crisis ecológica global, que a pesar de todas las evidencias existentes, que a pesar de todos los instrumentos jurídicos, que a pesar de todas las expresiones sociales y políticas que se han dado en Cuenca y en otras regiones del país para defender sus territorios y sus ecosistemas, ¿no? Los gobiernos y las compañías mineras sigan adelante con sus pretensiones. ¿Qué opinión tiene usted, señor Calle, sobre ciertas acciones que vienen dándose desde la ciudadanía y desde las entidades de Cuenca? El día de hoy, sin la presencia de Yasunidos, sí de otra organización ciudadana que vela por la ecología Tierra Viva, se ha conformado un comité consultivo de los ríos de Cuenca, un comité interinstitucional que incluye allí a la empresa Etapa El Gaustro, al municipio de Cuenca, a la Universidad de Cuenca. Bueno, en términos generales, a mí me parece muy saludable que diferentes instituciones y sectores sociales se alíen, ¿no? Hagan coalición para desarrollar programas de protección o de recuperación de nuestros ecosistemas. En este caso, el tema de los ríos es vital para Cuenca. Pero aunque no conozco en detalle esta nueva formación que se ha constituido, ¿no? Me llamaría mucho la atención que si es que están hablando de cuidar, de proteger, de recuperar los ríos de Cuenca en su totalidad, ¿no? Si es que están hablando de eso y no se habla sobre la principal amenaza que representa la minería, yo veo claramente ahí una contradicción. Eh, lo que he podido atestiguar a lo largo de todos estos años en que estoy envuelto, estoy involucrado en la defensa de los páramos, es que muchos sectores sociales, políticos, institucionales no quieren afrontar el conflicto ante el gobierno central y ante estos poderosos emporios como son las compañías mineras transnacionales. Para finalizar, señor Calle, ¿cómo mira usted el futuro cercano? El futuro cercano. En el caso de Cuenca, veo que se van a agudizar los conflictos, ¿no? La compañía minera, que ahora tiene el control del proyecto en Quimsacocha, Dundee Precious Metals, la compañía minera Dundee Precious Metals pretende iniciar la construcción de la mina en el año 2022. Esto significa que esperan también que en el plazo de unas semanas se le conceda desde el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica la licencia ambiental para la explotación. Entonces, lo que veo es que los conflictos se van a agudizar, ¿no? Nuevamente tendremos agitación social, ¿no? Y estaremos ahí participando de la defensa junto con nuestras compañeras y compañeros de los sectores campesinos e indígenas, ¿no? El gobierno de Guillermo Lasso seguramente va a hablar nuevamente de la falta de gobernabilidad en el país, ¿no? Pero una falta de gobernabilidad que es causada por sus propias violaciones y por sus propios engaños. Entonces creo que se va a agudizar el conflicto, se van a reactivar las resistencias especialmente en las áreas adyacentes a Quimsacocha, y a nivel global, lamentablemente, creo que lo mismo va a suceder. O sea, de aquí a unos años,
De aquí a unos años el pronóstico no es muy optimista, lamentablemente. El pronóstico es el agudizamiento de conflictos socioambientales en todo el mundo. Gracias, Clever, por habernos atendido. El señor Clever Calle es activista ambiental, miembro del colectivo IAS Unidos.